Muy buenos días, mi nombre es María Luisa Ortiz, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Escuela de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre la materia de Derecho Agrario. Está presidida por mi facilitadora Liliana Mota. Les voy a hablar sobre el tema de adjudicación de tierras. Este tema es muy importante para nosotros los conocedores del derecho, en nuestro ámbito estudiantes, futuros abogados de la República Bolivariana de Venezuela, porque debemos conocer cuáles son las leyes aplicables en la adjudicación de tierra, así como su historia y todo su procedimiento que se debe emplear. Comenzamos nuestro tema a tratar con lo concerniente a la definición de lo que es adjudicación de tierra. Desde el punto de vista, la adjudicación de tierra se lleva a cabo por lo que es el derecho de propiedad. Este derecho de propiedad se constituye mediante un acto administrativo llamado adjudicación de tierra. ¿Quién realiza este acto administrativo? Este acto lo realiza como tal el órgano estatal encargado de la reforma agraria, es decir, el Estado. El Estado realiza la entrega de la propiedad de una parcela o de un lote de terreno a las personas que lo necesiten, es decir, a estas tierras que no están trabajadas con un fin de producción. Esto es lo que llaman la reforma agraria, es concebida como lo que como lo que hoy llamamos posesión agraria, es decir, la adjudicación de las tierras. Este acto administrativo se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades que realiza el Estado para poner a una familia o un campesino en posesión a una parcela o lote de tierra para que estos lo realice una producción económicamente útil. Desde el punto de vista, debemos entender que la dotación se lleva a cabo y se da por el proceso de dar y entregar. Este proceso se lleva a cabo entregando los bienes necesarios para la producción, bien sea agropecuaria o para el trabajo de las tierras. La ley fundamental aplicada en ella es la Ley de Tierras y el Desarrollo Agrario. Tenemos como fin útil utilizar esta ley porque el artículo 8 nos establece que éste promueva la estructuración de fondos mediante la adjudicación de las tierras a la destinación de bienes muebles, bienes inmuebles y bienes semovientes. Tenemos como bienes semovientes en nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 333, que los bienes semovientes son aquellos muebles, bienes que se mueven por sí solos, como lo es el ganado. Es por esto que hablamos de un fin de producción, puede ser ganadería o el trabajo de las tierras para cosechar frutos y hacerle una explotación como tal. Tenemos que considerar la adjudicación de tierra, que esta se rige por la normativa. Esta normativa comienza como lo es la estructura o la ley de Kensen. ¿Por qué? Porque ella comienza con la primera Carta Suprema, que es el eslabón principal, como la ley lo establece. En este caso, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. De allí se derivan todo lo que son las leyes orgánicas y las leyes especiales, como las leyes ordinarias, los decretos y los reglamentos. Luego de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos lo que es la Ley de Tierra de Desarrollo Agrario, que allí contempla todo los requisitos, elementos, principios utilizados para poder hacer la adjudicación de tierra, en este caso implementados por el Estado. También tenemos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que es la que se encarga de guiar todos los procedimientos que se llevan a cabo en él, y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Esta ley, como su nombre lo indica, es simplificar los trámites a nivel de los entes gubernamentales, es decir, las instituciones públicas, simplificando toda esa serie de documentos que permiten mejorar la calidad del proceso para llevar a cabo esa adjudicación a las personas que necesiten estas tierras. Tenemos que considerar como gran importancia lo que son las características de la adjudicación de tierras o propiedad rotatoria.
En este caso tenemos en primer lugar la adjudicación es un derecho subjetivo de origen constitucional. ¿Por qué es un derecho de origen constitucional? Porque este es un derecho que es dado por la Carta Suprema, es decir, la consagración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es subjetivo porque es la facultad de un poder que determina a varias personas para que la ejerzan. Concretamente se encuentra establecido en el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un real derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque este constituye un derecho del patrimonio de las personas. Se convierte y pasa a ser interés de la sociedad. Esta es una propiedad derivada porque su origen es del acto del Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que autoriza este sistema como tal. Acá entra el derecho público a ejercer este procedimiento como propiedad de dotación es imprescriptible, es decir, porque lo entrega el gobierno, en este caso el Estado, como derecho de propiedad. La dotación es un derecho obligatorio y condicionado en su ejercicio. ¿Por qué? Porque la ley lo establece, así como es una propiedad revocable y resoluble por el Estado. Es decir, el Estado es el único que puede revocar este derecho. Y el órgano encargado de la administración de las tierras es la ley de tierra, como si bien lo hemos dicho, en su caso es el INCRE. Debemos considerar que el fundamento constitucional de la adjudicación de las dotaciones de tierra se derivan del fundamento constitucional, bien dicho como es la Carta Magna en sus artículos 299, buscando el principio de justicia social. ¿Por qué? Porque es hacia la sociedad el beneficio que se otorga, mediante el cual el Estado se vale para redistribuir las tierras, es decir, él busca a aquellas personas que lo necesitan, es al que es entregado, es decir, es al que es dotado o judificado o adjudicado. Sus principales tareas es la búsqueda de la justicia social mediante los artículos 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana. Se constituye la obligación del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población campesina, porque ese es su fin, ya que los artículos 128 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establecen que se busca siempre el colectivo social a través de que los venezolanos permitan que los recursos naturales, como lo son el suelo agrícola, es decir, una producción, un beneficio en común. El artículo 75 y 308 de la Constitución de la República de Venezuela nos establece que el Estado debe promover el patrimonio familiar. ¿Cuál es el patrimonio? La propiedad, que todos tengan un trabajo, es el derecho del trabajo. Como la dotación de tierras, se busca el fundamento y la base del patrimonio familiar. Tomando en consideración como fundamento constitucional, también tenemos el fundamento legal. Como bien lo dije anteriormente, es la Ley de Tierra del Desarrollo Agrario. Esta ley fue publicada el 29 de julio del 2010. En su artículo 8 de la Ley de Tierra, establece que garantiza al sector campesino la incorporación de los procesos productivos, porque esto lo realiza mediante la estructuración de fondos, esto buscando la producción de bienes y servicios al fin de producciones de la misma. El artículo de esta misma ley, artículo 12, reconoce el derecho a la adjudicación a toda persona apta para el trabajo agrícola, es decir, la persona debe estar capacitada para realizar el trabajo que se les está proponiendo en el uso, goce de estas tierras. El artículo 13, 14 y 17 de la Ley de Tierra busca a los jefes de familia, a los tercerizados y a aquellas tierras que no son utilizadas. Tenemos como característica fundamental en el tema de la adjudicación lo que es las prelaciones en la adjudicación de tierra. Debemos saber qué significa prelación. Cuando hablamos de prelación se refiere a los sujetos beneficiarios preferenciales de la adjudicación de las tierras. ¿Por qué se habla en este sentido de los beneficiarios? Esto lo estipula el artículo 14 de la Ley de Tierras y del Desarrollo Agrario. Estos sujetos beneficiarios son los ciudadanos venezolanos
que sean jefes de familias, que se comprometan a trabajar las tierras. Del mismo modo, también se le garantizará a estas personas el subsidio especial alimentario, el pre y el postnatal por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Es decir, son unos derechos garantizados. Porque así como ellos tienen el deber de trabajar las tierras cuando se adjudican, ellos también de allí esta ley le otorga unos beneficios y unos derechos, así como tienen sus deberes. También se busca como sujetos beneficiarios a los campesinos y campesinas venezolanas que no hubieran que hubieran permanecido por un periodo ininterrumpido superior a los 3 años. Estas personas tienen que tener 3 años para que puedan ser adjudicadas. Es un procedimiento que establece la ley de tierras. También se busca a estos campesinos y campesinas venezolanos ocupantes históricos de las tierras que trabajan en condiciones de ocupación. ¿Qué quiere decir acá? El tiempo que tienen allí como fundadores es medible como requisito fundamental para la adjudicación de tierras. Tenemos la revocación de la adjudicación de la dotación de tierras. Cuando hablamos de revocación es la limitación al derecho de las tierras. Cuando hablamos de limitación, es el límite que tiene que tener para poder ser beneficiario a la adjudicación de las tierras. El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada cuando no haya cumplido con el compromiso del trabajo de las tierras. Es decir, que de igual manera quedan sin revocadas aquellas personas que hagan el abandono de las tierras o de las parcelas y se les limita a ser autorizados mediante el incumplimiento que hacen. Esto lo realiza el Estado mediante la denuncia por conformidad al artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es un trámite que se realiza. En concordancia con el tema ya expuesto, para finalizar, podemos decir que finalmente el derecho agrario, por acá el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado busca generar empleo, busca garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar. ¿Por qué? Porque les da una fuente de trabajo para que ellos realicen una producción a través de la cual el Estado busca la distribución de tierras y así manteniendo a la población con un trabajo digno. Muchísimas gracias por su atención.